Componente geomorfológica. Volviendo a los esquemas que hemos visto, el esquema de Seriani nos marca los diferentes subsistemas. Siempre el subsistema sociocultural es el que tiene mayor autonomía para decidir qué es lo que se va a hacer. El subsistema gráfico es el que dice qué se puede hacer, la aptitud la marca el subsistema gráfico, y el dimensionamiento y la estrategia sobre los subsistemas vegetal y animal los establece el sistema sociocultural, que es el que los administra. Dentro del subsistema gráfico vamos a ver la componente geomorfológica. El relieve y sus orígenes. Los relieves son configuraciones de la superficie de la Tierra, por ejemplo, montañas, acantilados, cañones, llanuras. También podrían ser que se definan como desniveles de la corteza terrestre con respecto al nivel del mar. Esa es otra forma también que tenemos para definirlos. La geomorfología es el estudio científico de esas formas que tiene el relieve, incluyendo su historia y sus procesos que dieron origen, o sea, los procesos formadores de ese relieve. Se ocupa de la acción de los agentes modeladores del relieve que erosionan, transportan, depositan materiales minerales y orgánicos desde el lugar donde los empezó a erosionar hacia el lugar donde los lleva y los deposita. Diferentes tipos de relieve. Tenemos relieves iniciales, son producidos directamente por la actividad volcánica o tectónica, la fuerza interna del calor originada en la radiactividad natural de las rocas, de la corteza y del manto de la Tierra, provee la energía necesaria para elevar rocas fundidas y masas rígidas. Esta fuente de energía es además responsable fundamental de los movimientos de las placas litosféricas, lo que llamamos de geodinámica interna. Tipos de relieves. Seguimos una cosa de los relieves iniciales, que estaban originados en la geodinámica interna, y los relieves secuenciales son originados por procesos de denudación que actúan con posterioridad a la creación de los relieves iniciales. O sea que es la geodinámica externa los que actúan sobre ellos. Entonces tenemos, por un lado, que la configuración de la corteza terrestre y la diferencia de altura respecto al nivel del mar es lo que consideramos relieve. O sea, la forma de la corteza y la diferencia de altura con respecto al nivel del mar lo consideramos relieve. Paisaje es todo lo que se ve, todo lo que está a la vista, lo consideramos paisaje. Y ambiente es una porción homogénea del paisaje que comporta características, están compartiendo características semejantes del relieve, que le llamamos ambiente. Entonces es una porción homogénea del paisaje, lo llamamos ambiente. Todo lo que está a la vista es paisaje. Y relieve es la configuración de la corteza terrestre, así muy en general esta definición, y las diferentes alturas sobre el nivel del mar también se puede considerar como una definición de relieve. Para la formación del relieve, entonces, tenemos que el relieve es en función del sustrato geológico que le dio origen, del clima, del tiempo, de toda la geodinámica interna, que es el sustrato que le dio origen, y toda la geodinámica externa, que es todo lo que tiene que ver con el tiempo, y los organismos que actuaron sobre ese tipo de material geológico. Así tenemos sobre la corteza terrestre, sobre la litósfera, tenemos acción geológica, acción meteorológica, acción hidrológica y acción biológica. Y lo que vemos hoy como las geoformas. O sea, el resultado de todo eso es lo que hoy se ve como las geoformas, que es el relieve. El ciclo geomorfológico, el ciclo que da forma al relieve, es un ciclo continuo, donde a partir de una orogénesis, que puede haber sido dado por plegamiento o por vulcanismo, esa elevación de las rocas de la corteza terrestre que han sido elevados o han sido formados por roca magmática que se formaron en los volcanes, montañas de origen volcánico, comienzan a ser
erosionadas, estas rocas preexistentes, por los agentes erosivos, como la energía del sol, el agua, el viento y el hielo, y los distintos agentes biológicos. Estos mismos agentes que erosionan pueden ser agentes de transporte, que transportan los detritos, formando un lugar donde se sedimentan, y esos sedimentos, mediante la acción de las placas, forman los plegamientos y comienzan, si son hundidos nuevamente, estos sedimentos, comienza nuevamente el ciclo de formación de rocas y el ciclo de formación de los relieves, el ciclo geomorfológico. Puede haber relieves de morfología eólica, o sea que el viento es el que los ha formado. El viento se limita a erosionar y transportar estos sedimentos que ha erosionado, que fueron el resultado de la erosión, de aquellas superficies donde las partículas orgánicas y minerales pequeños están sueltos. Estas áreas son fundamentalmente desiertos y estepas, son tierras sedimentarias, aunque también ocurren en medios costeros. De acuerdo a las condiciones presentes en el clima donde este material es sedimentario, puede evolucionar formando otro tipo de ambientes diferentes al ambiente donde se generó ese material. El viento lleva a cabo dos tipos de actividades erosivas. La deflación barre las partículas sueltas que se hallan sobre la superficie del suelo y las arrastra o eleva por el aire, actúa en cualquier lugar, en cualquier de esa superficie, en la cual dicha superficie esté completamente seca y descubierta de pequeñas partículas. Tiene que estar descubierta y recubierta de pequeñas partículas sueltas del suelo o regolitas. O sea que si hay una cobertura vegetal, esta acción se ve totalmente limitada. Por eso hablamos que tiene que estar descubierta y completamente seca y recubierta de pequeñas partículas. La abrasión, que desgasta el suelo y las rocas por el impacto que realizan contra ellas las partículas cortantes que arrastra por deflación. Tempestades de polvo y arena, los fuertes y turbulentos vientos que soplan sobre las superficies desérticas llevan grandes cantidades de polvo en suspensión, formando una enorme y densa nube que recibe el nombre de tempestad de polvo, que son a veces muy importantes y por mucho tiempo, y a veces son esporádicas. En nuestro país suelen verse también en forma esporádica. Dunas de arena. Una duna es una acumulación de arena debida a la acción del viento que tiene la capacidad de desplazarse sobre el suelo, o sea que no están adheridas al suelo, están sueltas y se forman dunas bastante importantes en altura y van en movimiento. El viento mismo las sigue haciendo mover. Por supuesto, tiene que haber un ambiente seco, porque si no, la vegetación al cubrirlas impediría que se muevan. La acción meteorológica. Tenemos erosión eólica, que es la deflación, o la abrasión. La deflación son las barridas de las partículas y elevación, formando como resultado ollas de deflación, que es de dónde sale este material. Este material barrido que se elevó y llevado por el viento, quedan formados de las ollas de deflación de donde salió. Y la abrasión, que es el desgaste, también por acción eólica, y queda como resultado un valle en U. Después tenemos, por otro lado, las tempestades de polvo y arena que mencionamos hace un ratito. Los relieves originados por las aguas corrientes, aguas que se mueven sobre la superficie del suelo. En términos de la superficie global, los relieves se los llamamos fluviales. Son los relieves dominantes en el medio de vida terrestre y constituyen además la mayor fuente de recursos de los cuales el hombre obtiene materias primas a través de la agricultura. O sea, de las áreas donde hay agua en superficie, ya sea que forman ríos o que se mueve sobre la superficie del suelo. Se originan como consecuencia de procesos fluviales que ocurren por acción de las aguas corrientes superficiales de escorrentía y de ríos. Las dos formas, o sea, escorrentía cuando se mueve sobre la superficie del suelo y cuando estos
flujos se concentran formando ríos. Relieves erosionales, la erosión de una roca por medio de agentes fluviales origina valles. Entre ellos hay crestas, colinas y montañas que constituyen las partes no desgastadas del macizo original. Los relieves formados por denudación progresiva del sustrato rocoso se denominan relieves erosionales. Relieves deposicionales. Los fragmentos arrastrados del suelo, regolita y roca madre, son transportados por los diferentes agentes modeladores y depositados en otro lugar. Estos procesos determinan formas topográficas totalmente diferentes, conocidas como relieves deposicionales, tales como los conos de deyección y llanuras de inundación, que son relieves planos, estas llanuras de inundación, muy diferentes al relieve de donde le dio origen ese material transportado. El trabajo geológico de los ríos consiste en 3 actividades interrelacionadas: erosión, transporte y sedimentación. La erosión originada por la corriente produce una remoción progresiva del material mineral del fondo y de las orillas del cauce, ya sea excavando en la regolita o en la roca madre. El transporte consiste en el movimiento de las partículas removidas mediante su arrastre por el fondo, en suspensión en la masa del agua o en disolución, o sea que viene un material que le da ese color marrón al río, que es materiales que vienen en disolución. La sedimentación es la acumulación progresiva de las partículas transportadas sobre el lecho del río, sobre el lecho de inundación o sobre el fondo de una masa de agua no corriente en la que desemboca el curso de agua. Si el cauce desemboca en el océano, se produce la floculación de estos sedimentos debido al contenido salino de las aguas, hacen que los sedimentos que vienen transportados en el río, en las aguas del río, floculen. Son sedimentos que a lo mejor son muy, muy pequeños, como son las arcillas, floculan dando formación a deltas, empiezan a formar islas que forman los deltas, donde terminan muchos ríos con ese tipo de estructura. La acción hidrológica: tenemos erosión fluvial, acción hidráulica, excavación de orillas, abrasión física, corrosión química. Transporte fluvial, que consiste en transporte en disolución, en suspensión y en el fondo. A esto le llamamos la carga del río. Resumiendo, tenemos por un lado la geodinámica interna, que las fuerzas internas producen que se asomen rocas, ya sea por las distintas formas que sean magmáticas o sean rocas que se han meteorizado y reformado, rocas sedimentarias, y que se han vuelto a formar por la metamorfosis que se hace, las rocas metamórficas, que se hace por acción de la presión y la temperatura, una vez que ingresan dentro de la corteza terrestre, o se funden totalmente y vuelven a ser relevadas en forma de magma. O sea, ahí tenemos por actividad volcánica y tectónica, tenemos que las rocas se elevan, formando el relieve inicial. Por denudación o deposición, tenemos relieve secuencial, que puede ser reacción eólica o fluvial, y vamos a tener un relieve actual, que puede ser un relieve secuencial o puede ser un relieve inicial, de acuerdo a lo que estemos observando. Y que lo que observamos, todo lo que observamos se llamaba paisaje. Los relieves eólicos pueden ser erosionales, cuencas de deflación, o deposicionales, tipo dunas de arena, que pueden ser activas o inactivas en el caso donde ya el clima haya logrado fijarlas a través de una vegetación. Acá tenemos tipos de dunas: el barján, la transversal, que también conocido como mar de arena, que es transversal a la dirección del viento; las longitudinales, en la dirección del viento; las parabólicas y las piramidales, que tiene mucho que ver esto, además, con el
el tipo de mineral que forma esa arena que dio origen a esas dunas. Eso va a ser la forma en que se va a acumular, ya sean parabólicas o piramidales. Relieves fluviales. Son erosionales, formando valles, o deposicionales en llanuras y conos de deyección. La clasificación del relieve puede ser por distintos criterios, según su origen, según criterio geológico, criterio geomorfológico, criterio agronómico. Según su origen, puede ser erosión, acumulación, tectónico o volcánico. Criterio geológico está relacionado con la edad aparente que tiene ese paisaje. Entonces puede ser juvenil, que tendríamos entonces un relieve tipo montañas, de origen tectónico o volcánico. Sería un relieve inicial. O maduro y senil, donde ya sería un relieve secuencial, de tipo de erosión-acumulación. Sería, sobre todo, que le dio origen a la acumulación, es un relieve maduro o senil, donde el maduro es suavemente ondulado y el senil es prácticamente plano. Según el criterio de las formas, el geomorfológico, podemos tener excesivo, normal, subnormal o cóncavo. El excesivo sería las montañas, normal sería el ondulado, lo que sería lomas, medialomas, lo que sería una pampa ondulada, por ejemplo. Subnormal es un relieve ya mucho más plano, y cóncavo, la forma cóncava. ¿Y con qué tenemos, si lo queremos asociar al criterio geológico? Bueno, el excesivo es el juvenil, el normal es el maduro, y el subnormal y el cóncavo sería el senil. Y desde el punto de vista de origen, el excesivo sería tectónico o volcánico, y el normal, subnormal y cóncavo sería de acumulación. El criterio agronómico es más simple, es un criterio ondulado, tendido o plano, que también lo podemos estar relacionando. Si estamos en ondulado estaríamos en un normal, en plano estaríamos en un subnormal, y el criterio geológico, el ondulado sería un maduro, que digamos tipo maduro. Estamos viendo agronómico, sobre la montaña no se cultiva, por eso estamos hablando de los relieves. No va a haber juvenil agronómico porque no se va a cultivar mucho la montaña, aunque sí también puede ser con unos trabajos muy especiales. Pero en general, cuando hablamos de agronómico, estamos hablando de relieves maduros y seniles, que la mayoría son de origen de acumulación. Hay algunos casos donde vamos a encontrar a veces sobre montañas, sobre todo sobre algunos conos de deyección y algunas partes donde se han hecho cultivos. Según la historia, vamos a ver que algunos todavía conservan esos lugares de cultivo. Acá tenemos relieves de erosión hídrica. Acá tenemos un desgaste sobre un relieve normal producida por el agua, formando estas cárcavas. Acá tenemos un río que ha comido las orillas, y un lugar más alto de una montaña que viene haciendo un arrastre del material, formando solamente en el momento que llueve se han concentrado estos flujos. Algunos se han vegetado nuevamente y otro, como que está ahí presente, está a la roca viva. Acá tenemos algunas obras de arte para el control de escurrimiento en las pendientes, para quitar la velocidad, llevarlo a velocidades que no sean tan erosivas. Acá tenemos algunos por erosión eólica. Acá, fíjense este árbol que está creciendo en la dirección del viento solamente, y algunos ambientes de erosión. Bueno, el viento de la Antártida, que es erosión, pero está erosionando sobre agua congelada, está moviendo nieve, y en algunos lugares que hay roca también puede erosionar ahí. En Catamarca, el Paso de San Fernando, acá tenemos acumulación y erosión eólica y acumulación ahí en el valle. Tenemos acá lo que es directamente una roca magmática por erupción, que está a la vista. Acá tenemos también la combinación de un relieve inicial con un relieve secuencial más abajo. Y acá tenemos también relieves iniciales mezclados con relieves fluviales, con ambientes de deposición, y relieves iniciales.
Acá tenemos un relieve muy interesante que es ahí en estos cerros de los 7 colores, en Pulmamarca, que es un origen sedimentario, reelevado y que ha formado esos colores por distinto origen del sedimento. Y la quebrada de Humahuaca. En Jujuy, las salinas también es deposicional, pero el agua traía contenidos altos de sales que se van concentrando por evaporación y han formado este relieve totalmente llano. Acá también conviven distintos tipos de relieve. Acá en las Termas de Reyes tenemos el valle que por erosión ha ido formando el valle del río Reyes. Acá en La Rioja tenemos formas de paisaje eólico. En San Juan también tenemos paisaje eólico. Esas bolas que han quedado en el camino ha sido el núcleo más duro de la roca que fue erosionada por el viento y la parte más blanda se perdió. Y tenemos también unas relieves iniciales por elevación, en este caso, y también la sedimentación y acumulación del material erosional. También acá tenemos, conviven un relieve secuencial y ya alto se ve un relieve inicial. También es el mismo caso acá en la provincia de Mendoza. También tenemos relieve inicial allá en el fondo y acá algo de erosional y acumulación, y se ve algo de acción muy antigua de lo que movimiento de hielos, no solamente las aguas, sino el hielo también es un agente erosivo muy importante. Entonces se ve la formación de la que tuvo que ver algo el movimiento glaciar. Y acá también conviven en Uspallata relieves iniciales con relieves secuenciales y valles de erosión. Acá en Neuquén tenemos acá parte de la costa y algunos, en Coviagua, algunos valles formados por el glaciar que hoy han sido colonizados por la vegetación totalmente. Cerro Otto, Cerro Catedral, acumulación de mucha agua en forma nibia que también se va aumentando su peso, se va haciendo cada vez más condensada, cada vez más importante el peso que va teniendo, hasta pasa a ser hielo y pueden llegar a moverse formando glaciares. Así se forman los lagos de origen glaciar, excavados por el glaciar, y acá tenemos la acción del deshielo que forma los valles del río Limay. En Río Negro, los parques nacionales, acá también tenemos la convivencia de un relieve inicial al fondo con relieves secuenciales más abajo. Y los lagos de formación de origen glaciar, como el lago El Huapi. Córdoba, las acciones son totalmente diferentes. Hay algo todavía de relieve inicial, con montañas mucho más bajas, remodeladas por el agua, la mayoría de ellas. Ya que tenemos un lago que es artificial, formado por el hombre, y los ríos que van haciendo su acción modeladora del relieve, corriendo, formando valles. Acá tenemos un relieve deposicional totalmente, donde son paisajes planos, no vemos ninguna parte, se vea dentro del paisaje relieves iniciales, son totalmente secundarios, son deposicionales. Y acciones de los ríos que también se manifiestan sobre ese relieve, ese tipo de relieve plano también. Hay acción hidráulica de los ríos. No formando valles tan pronunciados, porque los ríos corren muy lentamente, con menor fuerza erosiva, pero sí tienen mucho material en suspensión, como corren muy lentamente. Estos ríos, que a veces son muy caudalosos de acuerdo a la época de lluvia, mantienen en suspensión y disolución gran cantidad de partículas.
Lo mismo ocurre en estos relieves de los bañados, que son también relieves secundarios, deposicionales, los bañados correntinos. Acá tenemos estas barrancas también que han sido erosionadas por agua. Fíjense las formas de la lluvia, cómo ha erosionado el tipo de esa barranca, y también acción hidráulica de los ríos sobre los costados. Y acá, bueno, Yacyretá, que es antrópico, es un paisaje antrópico. Ha sido formado la gran laguna en forma antrópica. Acá tenemos en Entre Ríos, también la mayoría son relieves de origen secuencial, deposicionales. Acá tenemos también una importante acción de fluvial en las cataratas, donde acá ha habido una acción por geodinámica interna, donde se ha elevado y se ha hundido una parte formando el salto. Acá tenemos las ruinas jesuíticas, parte del paisaje, y también la selva sobre un relieve deposicional. Santa Cruz, que tenemos acciones importantes de acciones glaciares. Lagos glaciares en la zona del lago del desierto, el cerro Fitzroy. También en Santa Cruz tenemos acá también el glaciar Perito Moreno, que son glaciares vivos en este momento, y tenemos también el Uppsala, que son glaciares vivos en su momento, que llevan gran cantidad en el centro del glaciar, gran cantidad de roca triturada. Si vemos estas partes oscuras que se ven acá en el glaciar, son roca triturada que viene trayendo por acción erosiva del glaciar que las mueve de un lado a otro. Acá tenemos en Salta también algunos relieves iniciales que están muy marcados en algunos lugares por acción fluvial. Acá en Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, mayoritariamente el relieve es un relieve secuencial, que es plano. En San Luis conviven ya relieves de tipo inicial, algo desgastados, pero son con algún tipo de relieve secuencial. Acá en Tucumán, en el fondo, se están viendo relieves iniciales con toda una gran cantidad de superficie de deposición, donde están las ruinas de Quilmes. El valle de Tafí del Valle, formado también valles por donde están corriendo cursos de agua, y también los valles calchaquíes, que es una zona donde existen más lluvia que a su alrededor, lo que el aire que viene del Pacífico, parte que le queda todavía, se descarga formando ahí parte de las selvas tucumano-granenses. Acá tenemos las yungas, donde más humedad todavía, que el resto no tiene esta cantidad de humedad, porque están alimentadas por lluvias orográficas, y fíjense que tenemos formación de algunos helechos arborescentes y algunas plantas epífitas bromeliáceas que están creciendo sobre otras plantas. Acá, como actividad de autoaprendizaje, la idea es que puedan contestar estas preguntas. ¿Cuál es la incidencia del clima en el relieve y de la corteza terrestre? Concepto de erosión y tipo de erosión. ¿Cuál es la actividad humana que tiene mayor impacto sobre el relieve terrestre? ¿Qué criterios se aplican para la clasificación del relieve? Efectos de las diferentes geodinámicas sobre el relieve, explicar cada caso. Para contestar estas preguntas que se nos han hecho, necesitan leer bastante del material que está disponible para que ustedes estudien, no solamente a través de la visión de estos videos, sino también tienen todo un material para leer sobre cada uno de los temas que estamos exponiendo.